Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Llama a Leví, comparte la mesa con pecadores. Salió de nuevo a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Mientras estaba comiendo en su casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues muchos eran ya sus seguidores. Los letrados del partido fariseo, viéndolo comer con aquellos, dijeron a los discípulos: «¿Por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores?». Lo escuchó Jesús y respondió: «No tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. He venido a llamar a los pecadores, dice el Señor. Caminó una vez más a orillas del lago, el lago de Tiberíades, que representa, estas orillas del lago representan las periferias del mundo, las periferias existenciales, es decir, esos lugares de las orillas donde está la exclusión, la marginación de todos aquellos que no cuentan para la sociedad ni para el mundo. Las periferias también existenciales, como es el caso de aquellas personas que se consideran pecadoras, impuras, que no cuentan, que no son bien vistos, que no son aceptados, que son rechazados. Hacia esas periferias caminó el Señor en aquella época y también ahora. Todo el mundo venía a verlo, dice el Evangelio, y él les enseñaba. Nunca los despedía con las manos vacías, siempre les enseñaba las Escrituras. Nunca los despedía con las manos vacías, antes bien sentía compasión de aquellas multitudes a quienes veía como ovejas sin pastor. Mientras caminaba, es decir, él va al encuentro, vio a Leví, conocido también en otro evangelio como Mateo. En ese caminar Jesús va al encuentro, en ese momento como ahora. Y caminando ve a Mateo en sus actividades diarias, en su trabajo de recaudador de impuestos, y lo invita a seguirle, sin preguntarle nada, conociendo su condición, conociendo su trabajo, conociendo su pensamiento, simplemente le dice: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. En Leví, hermanos, es decir, en Mateo, estamos representados todos aquellos que nos sabemos pecadores, que nos conocemos y que nos reconocemos como pecadores. En Mateo estamos representados en este evangelio. Así como en este evangelio Jesús va al encuentro de Mateo, va a su mundo y en su mundo cotidiano lo llama, así también nos encuentra y llama a nosotros hoy. Pero nos surge siempre la gran pregunta, porque en el fondo también a veces pensamos como los fariseos, y nos surge esa gran pregunta: ¿por qué Jesús?
ha de llamar a un pecador o a una pecadora como yo? Y esa respuesta, hermanos, podemos encontrarla en este Evangelio. Esa respuesta está en este Evangelio. Esa respuesta que debería encontrar toda la humanidad. Una respuesta que debería tener sabor a buena noticia, sabor a esperanza, sabor a perdón. Porque aún con mi condición de pecador, el Dios vivo y eterno, hecho niño en Navidad que recién acabamos de celebrar, ese Dios vivo, hecho niño, se fija en mí y en usted, aún con nuestros defectos, debilidades y pecados. Y no solo nos está mirando, nos sale a buscar, sale a nuestro encuentro, nos invita, le invita a usted y a mí a seguirle, nos invita a compartir la mesa de la amistad con Él. Él que es Dios, me hace digno de estar y de comer en su presencia, para mostrarme una forma de amar que escandaliza al mundo. Pero para que yo, en correspondencia, sea capaz de imitarle, de imitar ese gesto de misericordia del Señor Jesús. Misericordia con los otros, sobre todo con aquellos que son política, económica, moral, social y religiosamente considerados impuros o quizá pecadores igual que yo. Y si Él, que es Hijo de Dios, si Jesús, que es el Hijo de Dios, tuvo ese gesto de misericordia y un día también me llamó a mí, pecador, ¿por qué yo, siendo pecador, no puedo hacerlo con mis demás hermanos que también son pecadores? En el Evangelio de Mateo, en este pasaje Jesús nos dice, nos ordena a todos los que hemos recibido su perdón, un perdón que redime, nos hace un llamado y nos dice, vayan a aprender lo que significa misericordia. Porque Él dice, misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores, dice el Señor en este Evangelio. Entonces, hermanos, el Señor con esta frase tan clara, vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, nos llama a que cada vez que juzguemos al que vive en pecado, cada vez que no seamos capaces de perdonar o de perdonarnos, recordemos esta frase que es clara y sencilla y que nos llevaría directo a la paz si la pusiéramos en práctica todos los días. Que el buen Jesús, Señor y Salvador nuestro, nos conceda un corazón parecido al suyo, para que la misericordia que brota de ese corazón sacratísimo sea nuestra regla de vida. Que así sea, hermanos. Paz y bien.